La palabra eficaz de Dios estará en Hechos capítulo 8 versículos del 4 al 20. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y a la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. En los capítulos anteriores de este libro de Hechos se ve cómo los creyentes en aquel día en que nació la iglesia fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a declarar las maravillosas obras de Dios en muchos idiomas, donde los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio de Jesucristo y la iglesia comenzó a crecer. En ese mismo día 3,000 fueron salvos y luego se añadían más cada día. El Evangelio comenzó a llenar Jerusalén con un crecimiento masivo de la iglesia, pero también la persecución había estallado contra ella. Esa persecución comenzó encarcelando a los apóstoles y amenazándolos contra la predicación, que si lo hacían serían azotados. Así tenemos a Esteban, el primer predicador cristiano en morir como mártir, apedreado hasta la muerte, dirigida por un hombre llamado Saulo, que comenzó la persecución y quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo. Sin embargo, ni la persecución de los apóstoles, ni las amenazas contra los apóstoles, o incluso el asesinato de Esteban, pudieron detener a la iglesia. Así llegamos hasta el versículo 4 del capítulo 8 de nuestro texto de hoy. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Mencionamos y sabemos, según el versículo 1 de este capítulo, que los apóstoles se quedaron en Jerusalén predicando la palabra, mientras muchos creyentes eran dispersados. Fue el Señor quien usó la persecución para cumplir la promesa del capítulo 1 y el versículo 8, donde nuestro Señor había dicho: Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta los confines parte de la tierra. Eso comenzó a cumplirse con la persecución, desde Jerusalén a través de Judea y hasta Samaria. La predicación condujo al ministerio fructífero en Jerusalén, en Judea y mucho más allá. Versículo 5 de nuestro pasaje. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora, uno de los primeros predicadores, quien junto con Esteban fueron elegidos como diáconos en la iglesia para servir en las mesas de manera práctica, fue Felipe, que no se debe confundirse con el apóstol Felipe, quien se había quedado en Jerusalén. Este era otro Felipe. Está en Hechos 6:5. Este bajó de Jerusalén a la ciudad de Samaria y comenzó a proclamar a Cristo. Felipe es uno de los personajes claves de nuestra historia de hoy. Versículo 6.
Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Así como prácticamente de Esteban se habla en el capítulo 7, de Felipe se habla en el capítulo 8. Versículos 7 y 8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Vemos a Felipe que con no mucho tiempo en el Evangelio ya lo está llevando en alto. Fue en uno de esos trabajos que es Felipe quien se va a encontrar con Simón el mago, quien más tarde también se encontrará con el etíope. Él se va a topar con alguien que profesa la falsa fe y con otro la verdadera fe, con Simón el mago y con el eunuco etíope. Versículos 9 y 11. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia de aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Vamos a conocer a un hombre que tenía una visión equivocada del Evangelio. Aunque el versículo que recién leímos dice que antes ejercía la magia, al parecer en el corazón no lo había dejado. Este era Simón, quien tenía una visión equivocada del pecado. Su visión de sí misma era egoísta, y esta es una realidad común que aleja a los hombres de la fe que salva. Este Simón se creía importante, tenía una visión demasiado elevada de sí mismo. Dice el versículo 9 que se hacía pasar por un grande. Él estaba practicando la magia, no tanto en el sentido de ser rápidos con las manos, sino en la práctica de artes mágicas del tipo como la astrología, la adivinación, la hechicería. Todo esto ayudado por un pueblo samaritano generalmente supersticioso. Recordemos que los samaritanos hacía mucho tiempo que habían sido separados de la verdadera religión de Israel, cuando fueron llevados en cautiverio 700 años antes de esto, donde muchos israelitas del reino del norte, cuya ciudad capital era Samaria, se mezclaron con los paganos. Muchos de ellos se creían gnósticos, que eran los únicos que tenían acceso a los secretos divinos. Satanás usó a este hombre para falsificar el poder divino y mantener cautiva a la gente. Simón era de los que querían recibir honra. Dice Juan capítulo 5 versículo 44, cuando Jesús dijo: ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ahora, incluso este Simón no solo cree, sino se bautiza, y continúa con Felipe. ¿Y por qué haría todo esto? Porque está viendo las señales y los milagros, y está asombrado, absolutamente asombrado. Se siente atraído por el poder del milagro. Ese es su negocio, ese es lo que hace, ese es lo que le gusta. Quedó impresionado con el poder de Felipe. Era un poder real en oposición a su poder falso. Y si pudiera obtener ese poder, haría lo que fuere para mezclar su poder con ese poder y elevarlo. Vio este poder milagroso como una mercancía para agregar a su arsenal, por lo que decidió unirse al movimiento. Tenía un enfoque astuto. Ahora dice que él cree, pero escuche lo que dice Santiago capítulo 2 versículos 19 y 20. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Los demonios tiemblan porque lo conocen, pero no obedecen. Se debe accionar la fe. Simón lo hace como algo externo, para nada interno. Versículos 12 y 13 de nuestro pasaje. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Se nota que Simón parece un verdadero creyente, porque dice el versículo 13 que él también creyó, que fue bautizado y que continuó. Y se podría decir que alguien que cree y es obediente al bautismo y continúa seguir se ajusta a todas las calificaciones de un verdadero creyente. Se veía bien en la superficie. Incluso el mismo Felipe estaría convencido,
Probablemente no tenía motivos para sospechar, porque dice el versículo 13 que siempre estaba con Felipe. Felipe realmente no discernió que éste no era un verdadero creyente. Ahora, nuestro Señor dijo en Mateo 13 que habría personas que responderían inicialmente, pero no tendrían la profundidad, y eventualmente se extinguirían por no querer sufrir tribulación o por el amor al mundo y las riquezas. Morirían sin fruto. También dijo que lo verdadero y lo falso crecerían juntos y sería difícil distinguirlos. También dijo que el reino era como una gran red que tirada al mar arrastra todo tipo de peces buenos y malos. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Vemos en los anteriores versículos la noticia de la maravillosa respuesta a la predicación de Felipe en Samaria llegó a Jerusalén. Pedro y Juan, estos dos principales apóstoles, parte del círculo íntimo de nuestro Señor, fueron enviados a inspeccionar el trabajo, a ver si la evangelización de este pueblo de samaritanos era real. Vinieron a evaluar el trabajo, a mirar la cosecha, para tal vez darle alguna ayuda a Felipe, dar la unción de los apóstoles, a conferir el Espíritu Santo. Ahora, una cosa es recibir la palabra para que crean y otra es recibir el Espíritu Santo. Los mismos apóstoles escucharon que los samaritanos habían recibido la palabra, pero hay un tiempo que puede o no ser inmediato, en que ambos se complementen. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8 al 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sigue diciendo algo muy importante en Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El creer es confiar y obedecer, pero antes hay que escuchar. Vean lo que sigue diciendo en Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El segundo oír es obedecer. Ahora, el que envía es el Señor, porque solo Él sabe quién está obedeciendo y limpiando su corazón. Dice Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Así que no necesariamente cuando te han expuesto a la palabra vas a recibir inmediatamente el Espíritu Santo, porque se debe ver cómo reaccionas ante la palabra. Versículo 15 y 16 dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Si bien es cierto, Felipe era uno de los que eligieron para ser diácono, tal vez por su buen testimonio u otras cualidades, no estaba de lleno en el misterio de la palabra, mas sí los apóstoles, quienes ya tenían tiempo desde el discipulado de Jesús. Dice Hechos capítulo 6, versículos del 2 al 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo,
a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Los mismos apóstoles les impusieron las manos a este Felipe, así que estaba predicando, pero no estaba al nivel de los apóstoles. Recordemos que los que subieron al monte de la transfiguración solo fueron 3. Jesús hubiera querido llevárselo a todos, pero el nivel de los otros 9 aún no era óptimo. De hecho, cuando bajaron, vieron que los que se quedaron estaban en discusión con los religiosos porque no habían podido sanar a un muchacho lunático. Dice Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 20. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así que el nivel es muy importante. Versículos 17 y 18 de nuestro texto principal. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Cómo vio y cómo supo de eso si el Espíritu Santo es invisible? Porque la misma manifestación que ocurrió en el día de Pentecostés ocurrió aquí nuevamente. ¿Cuál fue esa manifestación? El hablar en múltiples idiomas fue la misma manifestación para que ellos supieran que les pasó lo mismo. Dice en Hechos capítulo 10 versículos del 34 al 45. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis los que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo se anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirían perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Todos los creyentes de la circuncisión, los judíos que venían con Pedro, estaban asombrados. ¿Por qué se asombraron? Porque el don del Espíritu Santo se había derramado sobre todos los gentiles. Quiero decir que los judíos eran muy celosos, aunque erróneamente, como Jonás, no les gustaba la idea de que personas no iguales a ellos entraran en su pacto, por lo que Dios tuvo que repetir los fenómenos de la venida del Espíritu Santo y la presencia de los apóstoles, no solo a los samaritanos, sino incluso cuando sucedió a los primeros gentiles. Ahora, ¿cómo sabían estos creyentes circuncidados, creyentes judíos, que había venido el Espíritu Santo? Los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios, en definitiva por la presencia de Dios,
Y eso es exactamente lo que había hecho el día de Pentecostés. Lo mismo ocurrió en Hechos capítulo 19 versículos del 2 al 7. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Veamos en Hechos capítulo 11, versículos del 12 al 16, donde Pedro está dando su testimonio sobre lo que sucedió cuando fue a Jope, y básicamente dice: y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su caso un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. También en Hechos capítulo 15, versículos del 8 al 9. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, los mismos que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, la última parte de nuestro versículo dice que les ofreció dinero. Versículo 19, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. En otras palabras estaba diciendo: quiero ese poder, lo compraré. Simón tenía una visión muy alta de sí mismo y una visión muy baja de Dios. No entendió nada del Evangelio, no sabía que nada de lo que Dios tiene se vende. Todo lo que Él ofrece es gratis, pero es para el corazón quebrantado, contrito, arrepentido y verdaderamente creyendo en Cristo. Es interesante que la palabra simonía viene justamente de Simón, que significa compra y venta de cargos eclesiásticos. Entonces Simón se ha expuesto, y con uno de los más celosos del Evangelio, con Pedro. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pedro estaba indignado. En otras palabras, le estaba diciendo: vas a perecer con esa visión directo al infierno. ¿A qué otro lugar se puede ir con esa petición? Versículo 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Felipe no vio eso al principio. Pedro lo vio por lo que es. En otras palabras le dijo: no tienes parte en la gracia de Dios, no tienes parte en la salvación. No eres cristiano porque tu corazón no está bien, tu corazón está contaminado, no se puede comprar el Espíritu Santo. Versículos 22 y 23. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro desenmascaró como lobo y falsa oveja. Lo llamó al arrepentimiento, a girar a 180 grados, a ir a la dirección opuesta, a que renuncie a su pecado, a que se vuelva a Dios. Deja tu pecado, a aferrarse a Cristo. Luego le dice en lenguaje muy fuerte: en hiel de amargura veo que estás. Esa es una palabra griega para bilis. Estás en las bilis de la maldad y eres esclavo de tu pecado. Debes arrepentirte, le dice. Este es un tipo de evangelismo que hoy poco se ve y que sí hicieron la iglesia primitiva, los apóstoles. El pecado es algo venenoso y tiene que ser enfrentado de esa manera. Versículo 24 y penúltimo. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón tenía miedo, no temor de Dios. Estaba asustado, estaba aterrorizado, porque las palabras de Pedro eran filosas. Como dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las
de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Vemos que en Simón no hay confesión, no hay juicio propio, no hay reconocimiento del pecado, no hay arrepentimiento, nada. Vemos entonces a un hombre que tenía la visión equivocada de todo en cuanto al Evangelio. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se fueron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén.